Hola y bienvenidos a Building with AF. El día de hoy les vengo a compartir un poco de conocimiento y a hacernos y responder dicha pregunta: ¿por qué Java en 2025? Esta es una pregunta que nos hacemos cuando estamos iniciando a programar, cuando ya llevamos tiempo programando, siendo juniors, siendo seniors, en cualquier momento de nuestras carreras. Bien, nosotros nos hacemos esta pregunta debido a que vemos que hay muchos lenguajes de programación, ¿cierto? Eh, Lenguajes nuevos, modernos, tenemos Go, tenemos Ruby, etcétera. Yendo a la respuesta de por qué Java en 2025, nosotros tenemos muchos puntos a favor, ¿cierto? Respondiendo a dicha pregunta. Tenemos una gran comunidad y recursos. Ahora es mucho más fácil que nunca aprender Java. Hay muchos tutoriales, cursos gratis, foros, documentación. En Stack Overflow tenemos ahora la inteligencia artificial, Copilot, ChatGPT, para resolver dudas que tengamos en el camino cuando estamos desarrollando, ¿cierto? Como punto 2, a favor tenemos un conocimiento y experiencia de que Java es usado en empresas grandes como bancos, aseguradoras, sistemas gubernamentales, etcétera, ¿cierto? Como punto 3, Java es un lenguaje orientado a objetos desde su base. Java nos ayuda a entender muy bien la programación orientada a objetos, eh, conocida mucho con sus siglas POO. La programación orientada a objetos es la base de muchos lenguajes modernos. Bien, como punto 4, nosotros vemos que tenemos muchas herramientas maduras para trabajar con Java, como entornos como Spring Boot, que nos permiten crear API REST de forma muy profesional, eh, teniendo pues la capacidad de desarrollar estas APIs y desplegarlas en las nubes como AWS, Azure, Google Cloud Platform. Eh, Bien, también sabemos que a veces tenemos puntos en contra, ¿cierto? Java es un lenguaje muy verboso, porque a veces nos toca escribir mucho para hacer cosas simples. Esto, por ejemplo, se puede mejorar en el ámbito de si estamos trabajando con Spring Boot, usar, por ejemplo, herramientas como Lombok, que nos facilita que el lenguaje sea tan verboso, ¿cierto? Ahorita les muestro un ejemplo en código. Entonces, nosotros, siguiendo para culminar esa pregunta, la respuesta de dicha pregunta, nosotros bien vamos a mostrar un ejemplo de un punto en contra de por qué es tan verboso. Inicialmente les voy a mostrar acá un, una salida de una cadena de texto de por qué Java en 2025 con código Java, ¿cierto? Nosotros vemos que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código. Claro está, porque esta de acá la tenemos directamente en un paquete, que es este paquete que está acá, que eso se los voy a comentar en un video próximo de qué son los paquetes en Java y para qué nos sirven. Pero bien, centrémonos ahora en la respuesta de por qué Java es tan verboso, ¿cierto? Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en su totalidad para escribir solo esta línea de código. Entonces, si nosotros la corremos, va a mostrar acá el mensaje que queremos imprimir. Eso es lo que hace Java tan verboso.
para escribir este simple por qué Java en 2025 tuvimos que escribir todas estas líneas. Que bien sabemos que este public static void main es el método inicial de toda aplicación construida en Java, ¿cierto? Para arrancar nuestros programas. Les voy a mostrar la diferencia de esta salida de texto, cómo sería en Python, cómo sería tan fácil, ¿cierto? Para darle finalización a la pregunta de por qué es tan verboso. Bien, vamos a irnos a Visual Studio Code y vamos a ver la gran facilidad, ¿cierto? Nosotros aquí vemos que tenemos un print que ya está previamente definido por mí. Si nosotros ejecutamos este programa, vemos que este programa imprimió por qué ya en 2025 con una sola línea de código, ¿cierto? Una sola línea de código. Vuelve y lo hace. Esa es la respuesta de que Java es un lenguaje verboso, ¿cierto? Ahora bien, siguiendo con Java y viendo el último puntico en contra, el aprendizaje es mucho más técnico al principio. Dado de lo que acabamos de ver, de una demostración, una comparación de Java con Python, ¿cierto? Nos cuesta un poco más entender el manejo de tipos, de clases, de interfaces, de herencia, ¿cierto? Pero que en la marcha nosotros vamos comprendiendo esto de una manera fácil cuando practicamos, cuando leemos documentación, etc. Concluyendo con la explicación, culminando la pregunta de por qué Java en 2025, es muy grato aprender Java porque Java nos enseña a ser disciplinados. Y esto es lo que hace mejor a un programador a largo plazo. Siendo pues para mí uno de los mejores, si no el mejor, lenguaje de programación a la fecha, el día de hoy. Ahora bien, mostrándoles, les voy a mostrar un poco de código de cómo podemos reducir nosotros esa verbosidad en Java, por ejemplo, cuando estamos construyendo APIs o algún otro sistema que necesitemos, ¿cierto? Vamos a irnos aquí, a este apartadito. Vamos a crear una clase estudiante. Dicha clase estudiante nos va a mostrar a nosotros cómo obviar por medio de herramientas como Lombok la verbosidad de Java, ¿cierto? Nosotros, para crear, por ejemplo, esta clase estudiante y crear un objeto del tipo estudiante, nosotros tendríamos que hacer esto con Java, ¿cierto? Con Java puro. Entonces nosotros decimos private string name. Podríamos crearle el método setter para establecer nombre, public void. Podríamos set name, le pasamos nosotros como parámetro un string que espera un valor con la variable name. Puede ser cualquier valor que va a recibir esa variable name, ¿cierto? Nombre, Felipe, Andrés, etc. Entonces nosotros decimos que this.name va a ser igual al nombre que ingresen cuando llamen a este método.
y vamos a crear un getter public string getName que no recibe nada porque vamos a retornar el nombre del usuario, ¿cierto? Vamos a retornar name. Es lo mismo si usamos this o simplemente usamos el atributo de la clase, ¿cierto? Entonces, nosotros bien aquí vemos que aquí hay un poco de verbosidad, ¿cierto? Que esto lo podríamos obviar con Lombok, pero no siempre es obligatorio, dependiendo de los desarrollos que nosotros tengamos, etcétera, ¿cierto? Porque a veces tú necesitas hacer mucha más lógica acá en este método, independientemente, ¿cierto? Pero lo más común es que getters y setters tengan unos comportamientos más estándares en muchos desarrollos, ¿cierto? Para nosotros ejecutar esta clase necesitamos crear un método estático main, que es el que nos inicia a nosotros cualquier programa de Java, ¿cierto? Entonces nosotros decimos public void public static void main string recibe un array args. Aquí ya nos habilita a nosotros para iniciar el programa, como podemos ver. Entonces nosotros vamos a llamar a la instancia de la clase student, vamos a crear un objeto estudiante1 que va a ser igual a new student. Con esto ya tenemos un objeto de la clase student. Este objeto se llama estudiante1. Nosotros decimos estudiante1.setName, le pasamos a Andrés. Ese estudiante ahora se llama Andrés. Y si nosotros queremos ver el nombre de dicho estudiante, lo podemos ver de esta manera. El nombre estudiante1.getName, que fue con este método que hicimos para obtener el nombre del estudiante. Excelente, wow. Vemos nosotros que si ejecutamos este método inicial, vemos que nos va a imprimir el nombre del estudiante es Andrés, como está acá. Parece perfecto. Veamos ahora cómo sería esto con Lombok para evitarnos esta verbosidad, ¿cierto? Eliminemos esta línea que no nos sirve de nada y vamos a crear otra clase, la clase student2, para ver esto y compararlos. Nosotros acá vamos a hacer lo mismo, vamos a crear una propiedad name y acá sería crear los getters y setters, pero no lo vamos a hacer. Vamos a utilizar Lombok. Import Lombok punto setter, import Lombok punto getter. Nosotros con esto ya tenemos la posibilidad de implementar un getter y setter de una forma mucho más simple, ¿cierto? Entonces vamos a decirle aquí que vamos a tener un getter y vamos a tener un setter. Ya se nos habilita, ¿cierto? Quiere decir que esta clase private strings name ya tiene su setter y su getter. Ya tiene lo mismo que tenemos acá de una forma más verbosa, su setter y su getter. Ahora bien, nosotros con esto ya lograríamos crear el nombre de dicho estudiante. Entonces, si nosotros ejecutamos el método public static void main string args, se nos habilita para correr el programa. Entonces vamos a llamar vamos a crear un objeto de la clase student2. Student2 va a ser estudiante2, que va a ser igual a new student2.
Si llamamos estudiante 2 punto, vemos que se nos habilitan los métodos que ya tenemos creados a partir del setter y el getter importados con Lombok. Entonces, si nosotros le damos .sendName y ponemos acá Felipe Romaña e imprimimos dicho nombre, el nombre del estudiante es estudiante2.getName. Vemos que si ejecutamos esta nueva clase, acá nos debe de aparecer el nombre del estudiante es Felipe Romaña. Vamos a comprobarlo. Y ahí está. Nosotros con esto, con Lombok, nos facilita mucho la vida en momentos donde lo necesitemos, ¿cierto? Donde sea conveniente utilizarlo. Es de maravilla utilizar Java porque nos vuelve mucho más disciplinados. Es un mundo magnífico estar en este camino con Java porque cada vez salen muchas nuevas features del lenguaje. Ya por ejemplo a la fecha vamos en Java 24 y es algo que cada vez el performance mejora mucho para facilitarnos nuestros desarrollos, hacerlos mucho más rápidos y mucho más robustos. Eso fue todo el día de hoy. Esto es Building with AF, una charla práctica de por qué Java en 2025 y espero podamos vernos en próximos videos de la serie de Java with AF.